La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Si fuese el abogado de Isabel Amor, abandonaría pretensiones legales contra el gobierno y en vez perseguiría indemnización de perjuicios en sede civil por daño moral contra todos los opinólogos que han tergiversado los hechos. Tiene la ventaja de que no es necesario demostrar dolo, así tuiteó Álvaro Valenzuela Mazo. Buenos días, Valenzuela Mazo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, acá estamos. ¿Has abordado este tema en tus redes? Sí. Aparte de ex. Sí, lo he comentado también en mis historias de Instagram, desde una perspectiva jurídica. Lleva mucho tiempo además, como una semana el tema. Sí, he estado muy caliente. Hagamos una pequeña introducción. La salida de Isabel Amor, que debido a una pérdida de confianza argumentada desde el Servicio Nacional de la Mujer y Género, el CERNAMEG, tiene en este instante en la primera fila la conversación sobre al fin y al cabo las violaciones a los derechos humanos. Hemos ido derivando a eso. Y sobre si ha habido la escala de justicia necesaria para que dejemos de hablar del asunto, que creo que no ha sido así. En medio de eso aparece un montón de opinólogos de lo que llaman algunos élites, gente con ventajas culturales, personales, etcétera, que está muy preocupada con el asunto. A mí me llamó la atención la columna de Blumel, que trata de fascistas a los miembros del Frente Amplio. Y teníamos una charla en la interna con Álvaro que creo que tú das al clavo con el problema más allá de Isabel Amor, más allá de este incidente, que también tiene que ver con el mundo de los derechos humanos con el cual trabaja el CERNAMEG. Un mundo en el cual es muy difícil para la gente que no fue víctima directa. Si, mi familia fue víctima indirecta porque vivió la dictadura, que es un estado horrible de poder existir, sin libertades, con miedo, etcétera. Pero las víctimas directas que perdieron personas sienten dolores que a vista de mucha gente no son comprensibles. Pero también hay personas que viven comodidades que no saben de dónde provienen. Quiero que me hagas la síntesis de lo que hablamos. Es súper difícil porque es como el elefante en la habitación, pero no se puede nombrar. Primero hablemos de los muebles, de la habitación, que es lo jurídico, así como a grandes rasgos. Uh-huh. Y mira, yo creo que hay 5 preguntas, de las cuales creo que podemos responder rápidamente 3, ¿no? La primera pregunta es si la causal por la cual se remueve, ¿cuál es la causal por la cual el alcance de la causal por la cual se remueve Isabel Amor? Los argumentos de forma, los argumentos de fondo, los requisitos de forma, que dice la jurisprudencia, que es, no hicimos el historial de los fallos al respecto, y también todo el tema político que hable. Podemos ir rápidamente. Bueno, la causal, ¿por qué se remueve? Es que dice el artículo 58 de la ley 19.888. No, fíjate que la ley habla de 58, que me parece una particularidad de la ley. Pero bueno, 58, digámosle, existe la facultad de remoción y establece que esta debe ser fundada. Pero en ninguna parte de la normativa existe la noción de culpa o de actuar imputable de la persona removida. Por ejemplo, una noción que sí existe en el Código del Trabajo. Por lo tanto, yo tiendo a pensar de que se permite perfectamente sacar a alguien por meras razones de afinidad personal. Sí, pero es interesante, porque claro, no dice que tiene que generar algo ese funcionario, no es necesario. No. Es confianza. Yo no creo que esa persona responda a las necesidades que tengo, puedo sacarla. Sí, por razones. Yo creo que la afinidad personal es una razón legítima para sacar a alguien. ¿Por qué? Porque si también uno tiene que leer también el resto de la legislación. Y por ejemplo, la legislación del trabajo hay nociones de eso. Ya, pero ahora vamos respecto
a los requisitos de fondo. Entonces yo considero que los requisitos de fondo en este caso se cumplen y para mí es legítimo que tú digas, sabes que esta persona, por la razón que sea, no tiene afinidad con las organizaciones de derechos humanos, por lo tanto no es idónea para el cargo. Simple, el criterio para sacarlo fue pérdida de confianza. Eso existe particularmente en los casos que son discrecionales y, por ejemplo, en el mundo privado no existe. A ti te pueden sacar por comillas necesidades de la empresa, pero nadie te puede sacar en una empresa y ahí tú puedes ir a la elección de trabajo y alegar porque, no sé, le caí mal a la persona. Sí, pero es que igual dentro de todo tú puedes apelar en el mundo privado a las evaluaciones. Pero es que el mundo privado te paga una indemnización, entonces, pero ahí va. Claro, y dices que son necesidades de la empresa. Bueno, ya, ok. Entonces y acá está la variable que yo desconozco, que es, como diría Luis Cordero cuando le preguntaron sobre el mundo de Boric, yo no he visto el acto administrativo mediante el cual se sacó Isabel Amor. Luis Cordero, ministro de Justicia. Claro, Luis Cordero, ministro de Justicia. Yo no he visto... Derechos humanos. Yo no he visto el acto administrativo mediante el cual se despidió Isabel Amor. No lo conozco, lo desconozco, no sé si estaba públicamente, lo busqué a la rápida y no parece estar. Entonces vi el comunicado del Cernamej, pero un comunicado del Cernamej no constituye un acto administrativo oficial, entonces yo no estoy en condiciones de opinar respecto a si concurren o no los requisitos de forma. Y ahora, bueno, entonces Isabel Amor anunció acciones legales, que es lo que averigüé yo relativamente a la rabia. Tampoco hice como un análisis exhaustivo de la jurisprudencia, pero que son el historial de los fallos judiciales. En Chile yo tiendo a pensar de que Isabel Amor le va a ir mal, va a perder, pero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no estoy tan seguro de... Creo que debería perder, pero creo que tiene un caso que podría ganar, porque en el caso de, bueno, volvamos a hablar de Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por haber removido a funcionarios elegidos por alta dirección pública por razones arbitrarias. Entonces Isabel Amor se podría colgar de eso para decir como, oye, a mí en el fondo no me sacaron porque yo era bueno no para el cargo, sino porque les caigo mal, qué sé yo. Creo que eso no debiese prosperar, pero no es algo que yo estoy en condiciones de descartar de plano. Pero para llegar a la Corte Interamericana tiene que agotar toda la... Sí, tiene que agotar. Claro. Y de hecho, cuando ella dice, yo voy a interpretar, yo voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella está como insinuando que da a entender de que va a perder en la justicia chilena. Claro. Y este caso no se va a resolver en 2 años más. O sea, vamos a estar con el 2030 y este juicio va a estar condenando. Como yo decía, cuando Boric sea presidente por segunda vez, va a tener que lidiar con la condena del CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pasó en su primer gobierno. Pero eso a grandes rasgos creo que es el tema judicial, porque he visto mucha gente hablando con muy como suelta de cuerpo, asegurando de que lo de Isabel Amor no tiene ninguna oportunidad de prosperar, y yo no estoy de acuerdo con ese juicio. O sea, yo creo que Isabel Amor tiene con qué jugar, sobre todo dependiendo de qué pasó en el requisito formal, porque yo he estado hablando de que el requisito, según yo, los requisitos de fondo están, pero puede que en el documento ahí hayan problemas. Ya, a ver, yo quiero... Perfecto. Esto los muebles. Vimos los muebles en la habitación. Hablamos del elefante. Esto es muy polémico, pero quiero que lo entiendan y como mucha gente acá nos está diciendo, gracias por poner el enfoque en el tema de las personas que son víctimas de violación de derechos humanos. Creo que es necesario hacerlo y creo que no se hace tan seguido. O sea, estamos leyendo la opinión de Blumel. Los medios levantan esa perspectiva que es desde esta dinámica elítica, que la verdad... es bastante singular su posición, tomando en cuenta que participó de un momento de la historia donde a la gente le volaban los ojos y por salir a protestar. Entonces, yo me quedaría callado si fuera Blumel. Porque tratar de fascista al otro es fácil. Ahora, ocupar el término fascista se ha transformado en el nuevo... me cancelaron, porque cualquier cosa entra dentro de esa estructura y tiene una raíz histórica que siempre hay que explorar. Dentro de eso, acá viene lo polémico. El elefante en la habitación para la élite, según mi amigo Valenzuela Mazo, ¿es? No, yo creo que acá también hay creo que la élite no desea que se persiga a los familiares de los violadores de derechos humanos. Yo creo que ahí hay un tema que está en cuestión. ¿Qué es un tema cuestionable? No, que es un tema con lo que yo llamo, o lo leí una vez, un término que es la transitividad de la funa.
¿no? Porque está la cultura de la funa, y la cultura de la funa en sus momentos más álgidos pasa a la transitividad. Es decir, también funamos porque tú viste algo y no lo denunciaste o qué sé yo. O sabe, porque hay mucha gente que dice rompa el pacto de silencio usted. Pero no necesariamente pero en todo caso acá, entonces la transitividad de la funa en este caso consistiría en exigirle a Isabel Amor que fuese más allá de lo que estableció los fallos de justicia. Y yo creo que eso genera ciertos resquemores, porque a mí me llamó la atención, porque considero que este caso no es lo suficientemente importante para que ocupe la agenda de la semana. Y en Chile ocupó la agenda de la semana. Y eso a mí me llama profundamente la atención, porque esto en condiciones normales te da para un día, para 2 días, lo discutimos en Twitter, ustedes lo leen, Noticias del Día en el punto 3, ya está. O te da para un recuadro, claro, en el diario regional nomás. Claro, y llevamos, esto pasó en la revista, en la revista del sábado. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que mi hermana me preguntó este caso en propósito de la revista del sábado de hace 2 semanas, y yo vengo y le digo, oye, pero si esto no tiene ninguna importancia. No, pero fue creciendo por el mal manejo. De alta dirección pública, lo pueden remover de confianza, ya está. Hubo mal manejo comunicacional. Sí, muy pésimo. Pero quiero hacer 2 apuntes que parecen que no Fran quiere decir algo. No, lo del manejo comunicacional. Lo decíamos el día viernes. Hubo mal manejo comunicacional, cartas en el Mercurio, respuesta, el borrador no ha salido. Pero es que quiero hacer dos apuntes sobre que están mal entendido, y creo que Carlos Peña en su columna lo entendió mal, también lo decía Álvaro. La entrevista no la dio cuando era autoridad, no la dio cuando había postulado, la dio hace tiempo. Sí, la dio hace tiempo en su calidad de funcionario internacional de Derechos Humanos del Maule. Sí. Y porque, claro, ahí había un borrador. Claro, y había una controversia respecto a su rol en un organismo como el INDH, con lo que era su pasado, no su pasado el de ella, sino el de sus familiares. Esa entrevista se guarda. Su papá específicamente. Ella cuenta que esa entrevista está por ahí y va a salir, pasa el borrador a su jefa, se lo plantea y como dice, oye, por si acaso yo di una entrevista, va a salir, se las pongo sobre la mesa para que la escuchen, díganme ustedes qué les parece, yo la dejo ahí. Eso es lo que dice ella. Después llega y espera a la respuesta a ver qué les parece la entrevista, hay que cambiar algo, hago algo, llamo, pido que no la hagan, cambio preguntas, pero ella no recibe eso. Recibe, no trabajas más, perdiste la confianza. Eso es lo que ella alega. Después eso sale la entrevista y lo que hace ella es agregar, ya desvinculada, ella agrega nuevas cuñas a la entrevista, que son en un ánimo medio vengativo. Y ahí le agrega lo que, y la entrevista pasa a tener el foco con respecto al tema actual. Eso parece que no está claro en el debate, porque algunos creen que dio la entrevista cuando ya asumió el cargo. Además yo creo que, igual acá yo voy a defender a Isabel Amor, pero me parece que comparar el caso de Isabel Amor con el de Javier Macaya me parece que no corresponde, que es lo que hace Carlos Peña. O sea, no puedes comparar el caso de Isabel Amor con Javier Macaya. Yo leí el borrador de Isabel Amor y creo que en el borrador hay declaraciones torpes. Pero de ahí a la apología que hace Javier Macaya de su padre, hay un trecho. Yo creo que cuando cierta gente del oficialismo, por defender al gobierno, exagera la torpeza de Isabel Amor y la compara con lo que es el actuar de Javier Macaya, yo creo que ahí nos empezamos a perder un poco y ahí el debate se empieza a distorsionar. Ahora, quiero ir nuevamente al tema del elefante de la habitación y la transitividad de la funa. Que yo estoy de acuerdo, un hijo no es culpable de las imbecilidades que haga su padre, pero no son imbecilidades, son más grandes. O sea, ojo, estoy partiendo atrocidades, estoy partiendo, no en el caso de Isabel Amor en específico. Estoy haciéndolo como desde la imbecilidad para arriba hasta las atrocidades y crímenes de lesa humanidad y la participación como cómplice activo, que es el caso del señor Amor, porque no hay que hacerse cómplice, encubridor, y bajo las mismas palabras de Isabel Amor, que lo dijo en una entrevista en CNN Chile con Matilde Burgo, un violador de derechos humanos. No nos hagamos los pelotudos con eso, porque la gente tiende a decir, no, es que es menor. No, lo que hizo el doctor Manuel Amorlillo estaba a cargo, era jefe de una carpa que estaba en el velódromo del Estadio Nacional durante los días inmediatos del golpe de Estado, donde se torturaba y se mataba. Y ayer lo comentábamos con Álvaro, yo le hacía la pregunta legal, si califica como violador de derechos humanos por haber sido cómplice encubridor, y de acuerdo a ciertas definiciones, sí, o sea, es violador de derechos humanos a seca. Quiero ir al tema de la transitividad, que toca un tema que es súper polémico en la cultura chilena, y me parece que este programa es el único que se puede dar el espacio. En otro lado está Blumel hablando, o sea, ese es el nivel de pelotudez que estamos viviendo. Al fin y al cabo, es
no es por la persona Isabel Amor, sino que por mucha gente que tiene parientes violadores de derechos humanos en un país donde nunca hubo, nunca más, donde no hay memoriales, donde hay un montón de factores, en el cual disfrutaste de la piscinita y el asado grande y los viajecitos, al fin y al cabo porque eres hijo de... Y ahí lo que dicen es algunos, pero eso es resentimiento. Y el problema de no haber solucionado en justicia lógica los crímenes de derechos humanos es que te terminan facturando hacia generaciones venideras, porque si el dolor no se soluciona, si no hay acuerdos comunes sobre lo que es malo, se generan estas conversaciones. Isabel Amor, al fin y al cabo, por desgracia, entra a esta charla probablemente sin tener la intención y habiendo cumplido con algo que es básico, que es decir, mi viejo era un violador de derechos Y humanos. acá yo creo, y Álvaro te doy la palabra automáticamente, que también falta transparencia, como hubo también de entender el sistema, de la razón de fondo, que es lo que el gobierno se equivoca en dar. La verdadera razón por la que no quieren que estén, que es finalmente porque a agrupaciones de derechos humanos no les debe gustar que hay una hija un violador, pero eso no se pone sobre la mesa. Quizás si se pone sobre la mesa... Y es comprensible. Totalmente, pero eligen no decirlo, y ahí se va todo al carajo. No, es que yo creo que el problema acá es que yo creo que hay una razón legítima de afinidad personal para sacar a alguien del cargo, pero lo que yo creo que es complejo es tratar de sostener de que acá hay una imputabilidad en el actuar de Isabel Amor y que Isabel Amor actuó de manera negligente, y ahí es donde yo creo que el asunto se empieza a ensuciar. No, porque bueno, obviamente Isabel Amor, la entrevista no es, yo leí la entrevista entera y no es pulcra en todo el sentido. Parte del borrador de esa entrevista está en Publimetro, para que la gente lo vea. Si ustedes analizan lo que yo digo en esta radio, lo que acabo de dar en esta entrevista, y empiezan a ver todo lo que yo dije y empiezan a analizarlo con detalle, obviamente van a encontrar alguna cosita que no fue tan clara. Entonces me parece que se analiza un borrador de una entrevista con un celo excesivo. Entonces yo creo que ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas y se empiezan a mezclar las aristas, y además también vamos al otro tema. Antonio Orellana también representa ella un liderazgo en el gobierno, representa una alma del gobierno, que es como, no sé, la alma más progre del gobierno, que también hay interés en pegarla y interés en defenderla de distintos actores. Entonces también eso enturbia el debate, creo yo. A ver, que es un debate que ha pasado a ser espurio, es un debate que ha pasado a ser espurio, que es utilizado para poder negar cosas como los elefantes en la habitación o hacerse los pelotudos con eso, es otra cosa. Lo importante es que es un tema menor, pero que te demuestra de que no ha habido justicia, y si no hay justicia, el problema es que esto sigue afectándonos en la charla nacional, en la convención sobre qué es malo y qué es bueno por generaciones. Y tú estás diciendo, si no hay justicia, me voy a agarrar de la frase que hizo famosa la agrupación de derechos humanos, y yo no lo digo como algo que yo quiera que pase, sino como un hecho que ocurre. Si no hay justicia, hay funa. Y eso es dramático porque por ende, ahora hay funa porque no hay justicia. Y eso empieza a afectar a los hijos que no necesariamente son partidarios de eso, y eso es lo bueno. Y eso es lo que nos tenemos que quedar. Isabel Amor no es negacionista también. No es negacionista. Ella ha sido muy clara, si vamos al detalle, estuvo analizando toda la arista, y ella en ningún momento niega, sino que se confunden planos de la hija papá. Que es muy humano. Perdón, que es muy humano. Que estuvo mal Isabel Amor, pero también estuvo mal todo el asunto, la comunicación del gobierno, Isabel Amor, y finalmente llevamos casi 2 semanas. Las cartas del director. En una cosa que debe haber sido un cuadrito de texto. Sí, total. En un diario regional. Gracias. Eso. Gracias, Álvaro. ¿Dónde te encontramos? La política chilena según Álvaro, que creo que voy a hablar exactamente lo mismo que hablé ahora. Suscríbanse. Sí, suscríbanse a mi canal de YouTube. Eso. Nos vemos. Buenos días, nos vemos. Cada vez morse, chacho.